Ángel, voy contigo porque a la verdad que con el tema de energía eléctrica, sé que siguen las protestas, sé que otros están muy contentos con el servicio, vimos lo que pasó hoy otra vez en Costa Sur, vimos las promesas y escuchamos las promesas del presidente de los Estados Unidos, de las gestiones que está haciendo el gobernador, etcétera y más, etcétera. Me gustaría tu análisis de lo que está pasando en este momento. Pues mira, Ada, desafortunadamente el huracán Luma ha sido peor y más devastador que el huracán Fiona y que todas las situaciones que han ocurrido recientemente en la isla. Y se ha convertido ya toda esta controversia en los defensores de Luma versus los detractores de Luma. Y muchas veces nos preguntamos, caramba, pero las personas que defienden a Luma, ¿en dónde viven, verdad? Porque si son personas que solo viven en el área metropolitana y no tienen ningún tipo de contacto con pueblos y con comunidades fuera del área metropolitana, pues uno lo pudiera entender. Pero cuando uno escucha todas las promesas y todas la, la, los números que nos brinda Luma de porcentaje de personas o de clientes, como le llaman ellos, ¿verdad? Para darle más sal a la herida, es algo que llora ante los ojos de Dios. Y ya se ha convertido en una crisis peor que el propio huracán, porque en muchos sitios, incluyendo, por ejemplo, en donde yo vivo, los estragos del huracán Luma, afortunadamente para nosotros, fueron ninguno. En mi pueblo no se cayó ni un solo, que yo haya visto, ¿verdad? Ni un solo poste. Sin embargo, yo estuve casi 2 semanas sin el servicio de electricidad y el servicio de agua me llegó 2 o 3 días antes. Y aunque ya tengo ambos servicios, ¿verdad? Todavía existen bolsillos, como llaman, que no se han energizado. Y en algunos casos son cosas tan sencillas como un machete, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso, pero una palanca que tienen algunos postes que son, que no están simplemente conectados. Y esto también crea la problemática de alguna gente arriesgando su vida para brindar servicio o para lograr adquirir el servicio. Y vemos, por suerte, la caridad humana del puertorriqueño, que es la que nuevamente, como sucedió en María y en Irma, es nuevamente quien está rescatando al país poco a poco. El gobernador es el máximo responsable de cualquier cosa que suceda después de la defensa que hace por el contrato de Luma y por el servicio de Luma. Y muchas veces se dicen, no, pero es que antes era peor. Y es increíble que nuestra mente sea tan corta. No podemos olvidar que Fiona fue un huracán categoría 1 que rozó el suroeste de la isla. Si, si llega a ser Luma quien operaba el servicio cuando Irma y María, probablemente todavía estaríamos en algunos sitios sin luz. Así que ya esto pasa de castaño oscuro y uno no tiene ni que tirarle mucho a Luma porque es que el país entero lo está sufriendo. ¿Cómo en Luma se atreven a decir que el 90%, el 91% de Puerto Rico está energizado cuando en pueblos tan cercanos como Cagua, más de la mitad del pueblo no tiene servicio de energía eléctrica? O sea que por más excusas, número, la gente no les cree. Y la gente no le cree no es porque le dicen, es porque lo están viviendo en carne propia, desafortunadamente. Voy con el representante Orlando Aponte Rosario, que me dice que está a punto de tomar un vuelo y está en el aeropuerto, pero bueno, dentro de lo que cabe, la pregunta que hice fue, en este momento, ¿dónde estamos? ¿Cómo usted ve el trabajo que se ha estado haciendo por la emergencia? Y el otro tema que tenía, pero que ya que usted a lo mejor no va a estar, era qué está pasando dentro del Partido Popular, porque igualmente quiero saber cómo están las cosas en el PNP y en el Partido Independentista. Así que a grandes rasgos, adelante, representante Orlando Aponte. Ok, en primer lugar, tengo que decirte que estoy sumamente
apenado por la pobre respuesta de parte de este gobierno que le ha dado a este huracán de categoría 1, ¿verdad? Puede decir tormenta que en algún momento se convirtió en un huracán ya cerca de Puerto Rico y que básicamente pues tocó unos pueblos en el sur. Me parece que fue desacertada la expresión del gobernador cuando dijo que no necesitaba ayuda humanitaria, que no necesitaba que los grupos de apoyo, organizaciones no gubernamentales enviaran ayuda, suministros a los puertorriqueños. Y todavía no hemos visto algún tipo de organización de parte del gobierno para repartir suministros. Yo te estoy hablando principalmente del área que yo represento en la montaña, los pueblos de Orocovis, los pueblos de Villalba, los pueblos de Cuamo, que se vinieron a realizar los cascos urbanos la semana pasada y que tenemos por la mitad de Orocovis a oscuras todavía, después de prácticamente 3 semanas del paso de este evento. Me parece sumamente desacertado que el gobernador y uno que otro representante electo, principalmente del PNP, estén de portavoces de Luma. Realmente no se sostiene y tengo que aplaudir a muchos alcaldes, incluyendo alcaldes del PNP, que han salido a defender a su pueblo y han salido públicamente a denunciar los atropellos de Luma, no solamente por la pobre respuesta y por no haber estado preparados y por haber engañado el país por el pasado año diciendo que estaban preparados para un huracán categoría 3, sino porque no son transparentes a la hora de brindar información. Se supone que ya a estas alturas ellos tengan establecido una agenda de trabajo y que le puedan decir al país, mire, aquí por ejemplo en el pueblo de Orocovis tenemos 17 barrios y esperamos este próximo viernes completar la energización, o no vamos a lograrlo porque no tenemos el personal o por las razones que sean, pues la semana que viene o el mes que viene, pero el país necesita saber a qué se atiene y la gente necesita prepararse. Y parece ridículo y bochornoso que hayan personas, principalmente funcionarios de este gobierno, diciendo que pueden aguantar 6 meses porque hace 5 años, con el paso de un huracán categoría 5, con María, pues estuvimos 6 meses sin luz y que estemos ahora un mes, pues no es nada. Es verdad que da pena escuchar esas cosas. Primero, comparando una cosa chinas con botellas y número 2, no estén hablando del 90% que supuestamente le llegó en algún momento la luz. Vamos a preocuparnos por el otro 10% que todavía a estas alturas no tiene luz y que son muchas personas que dependen de la luz, no solamente para su día a día, ¿verdad? Sino para cuestiones de equipos médicos, sino para poder energizar plantas y estaciones de bombas de agua para poder conseguir agua, no solamente para asearse, sino para poder pues contrarrestar los efectos de la pandemia que todavía vivimos. No nos olvidemos que estamos en medio de una situación de emergencia ¿verdad? De COVID, donde están muriendo miles y miles de personas. Y con la principal respuesta, la primera recomendación es que la gente se lave las manos, pero si no tienen agua. O sea, bien triste que el gobernador todavía esté defendiendo la pobre labor de Luma, muy triste como la burla que hizo la gente de Luma, principalmente Stensby, a unas vistas públicas cuando se disfrazó de celador, cogiendo las cosas a chiste, cuando todos sabemos aquí que la persona esta que se gana sobre $1 millón, lo que está es de CEO, o sea, él está de escritorio en escritorio echándose fresco en las oficinas de la Ponce de León en Miramar. Él no está de celador, él no está trepado en un canasto cambiando, juntando cables. De verdad que sumamente triste que el gobernador y que la delegación del Partido Progresista le votó en contra a unas medidas que procuraban que aquellos celadores y empleados que fueron cesanteados, ¿verdad? De la autoridad eléctrica, pues pasaran a los municipios, pasaban a agencias para brindarle apoyo a la gente de ahora que están en Luma, que están haciendo lo que pueden, los empleados, pero que no están preparados, no son suficientes, no tienen la experiencia, no tienen los conocimientos, no tienen las herramientas. Así que estoy muy molesto con esta administración y con la pobre respuesta. Pues, y en cuanto a la situación del Partido Popular, pues, ¿verdad? Yo creo que lo principal es enfocarnos en el asunto de la respuesta, pero en el día de ayer, por ejemplo, el secretario anunció que iba a estar enfocándose en los esfuerzos de su distrito, un representante electo. No es fácil. Yo sé que la pasada experiencia cuando secretarios son funcionarios públicos electos,
tienen dificultad para atender los reclamos de su ciudadanía, principalmente aquellos que están impactados por como ahora, unos huracanes. Así que, pues respeto a la decisión del compañero, yo creo que en su lugar yo hubiese considerado también hacer eso, pues nosotros nos debemos al pueblo que nos eligió, antes que debernos a un partido político. Voy con el representante José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista. Saludos, bienvenido. Buenas tardes a la Gisa, buenas tardes a los compañeros panelistas y muy en especial al público que comparte con nosotros. Sobre el primer tema, mira, podrá ver quien tenga luz y sin embargo no vea. De ahí que viene el famoso refrán de las expresiones en un momento dado. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Y en ese sentido, pues quien no quiere aceptar, pues tampoco acepta realidades. Y en esas realidades, escuchaba yo esta mañana al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando de su experiencia, que cada evento atmosférico es diferente y que ante esa diferencia, pues se atienden en una forma u otra. Y yo vuelvo a hacer referencia al huracán Hugo en el 1989. El día de Hugo no cubrió con lluvia toda la isla. De hecho, lo que se comentaba era que el mismo día del huracán, en el área de Mayagüez, Cabo Rojo, Hormiguero, Rincón, Sabana Grande, Laja, estaban en la playa. Había sido, por decirlo así, un día de playa. La lluvia fueron mínimas. Sin embargo, el huracán Fiona, que siguen insistiendo en minimizar el efecto, porque era una tormentita que pasó raspando y se convirtió en huracán categoría 1 cuando iba saliendo. Bueno, cierto, pero desde el punto de vista del efecto, tenía 140 millas en su derredor, vuelta redonda, afectando la mayor parte de esas 140 millas al área este, y si pasó por la esquina oeste de Puerto Rico, pues el área este del huracán fue sobre todo Puerto Rico. Cuando hubo, vuelvo y le digo, casi no hubo lluvia. Cuando Fiona, en mi pueblo en San Lorenzo, en el área este, fueron 29 pulgadas de lluvia. Hablaba yo con alcaldes del área este que en su evaluación de daños, aun cuando no vieron, por decirlo así, el efecto del viento, cómo tienen sin número de puentes, vados, carreteras afectadas al punto que van a tener que cerrar algunos de esos puentes, o mejor dicho, ya han cerrado algunos de esos puentes o vados, principalmente en áreas rurales de los barrios, porque conllevan un peligro en tanto se atienden. Pero vamos al sistema eléctrico. Y en el sistema eléctrico lo vemos como ha habido efectos y efectos. Vuelvo a Hugo, 1989, y vuelvo a repetir, creo que lo dije la semana pasada, en mi pueblo, en San Lorenzo, el efecto de Hugo fue mínimo, pero sin embargo fue una de las áreas que estuvo sin luz cerca de 3 semanas. 3 semanas. ¿Cuánto llevamos en este momento? Pues mira, en el fin de semana cumplimos 3 semanas. Vamos entonces a la tormenta Ginny en el 2004. Los vientos fueron mínimos, la lluvia fue mínima. Unos dicen que dieron instrucciones de apagar el sistema, otros dicen que fue que el sistema se autoprotegió. Pero después, para levantar el sistema,
que no sufrió daño, no hubo poste en el piso, no hubo tendido eléctrico en el piso, no hubo grandes inundaciones que viraran los postes ni nada. Tuvieron 1 y 2 semanas para poder levantar el sistema. Pero cuando simplemente lo que queremos es tapar el cielo con la mano, pues vamos a decir que Luma no tiene la capacidad, que se debe de ir, que no tiene gente, que han tardado muchísimo. Adajitza, yo escuché en una emisora colega de ustedes el martes después de Fiona cómo se entrevistaba ciertos oficiales electos. Alcalde, ¿y usted tiene luz en su pueblo? No, no tengo luz. Ah, pero me imagino que ya se han comunicado con usted y me imagino que está inundado el pueblo de brigadas levantando el sistema. Pero yo recuerdo un video de una entrevista que se hizo en el 2016. No hubo evento atmosférico como este. 2016, donde el presidente de la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica decía: yo le pido al pueblo calma, tiene que ser con calma para poder levantar esto. ¿Cuándo va a llegar la luz? Cuando llegue, con calma. Y por favor, recuerden que los que están haciendo el trabajo son hermanos puertorriqueños. Pues yo se lo recuerdo ahora también. Son hermanos puertorriqueños. No es que sea Luma. Los que están en el field haciendo el trabajo son hermanos puertorriqueños. Y esos mismos son los que le están dando servicio. Esos mismos son los que han provocado lo que yo he escuchado ya en 2 ocasiones. Una, hace semana y media, mediante un post en sus redes, y otra, en una entrevista radial esta mañana al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, mi amigo, ingeniero Josué Colón, la vez anterior diciendo que nunca antes en su historia en las autoridades del 1988 que entró al presente, en 7 días se había restaurado el servicio a más del 50% de los clientes. Eso fue el domingo de la semana atrasada. Y hoy contestó que el trabajo de restauración que ha estado llevando a cabo Luma es razonable. Pero vuelvo y te digo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. El tema del PNP y del PIB lo quiero hablar más adelante, pero quiero cerrar este tema de energía eléctrica. Escuché al licenciado Rolando Manuel y estoy leyendo una nota que salió donde dice que si la Junta de Control Fiscal no radica un plan en este momento, la jueza Laura Taylor Swain le va a dar paso a la discusión de todas las mociones de los bonistas para que se desestime la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y se nombre un síndico para, dice, y nos explica, subir las tarifas y pagar todo a todo el mundo, y que eso sería una situación catastrófica para nosotros. Pero por otro lado afirma que si la Junta de Control Fiscal tiene éxito en eliminar la garantía de los bonos a los bonistas, sería viable el plan de ajuste, porque podrían llegar a pagar 0 a estos bonistas o una cantidad insignificante, y podrían pues salvar un poco el bolsillo a los puertorriqueños, y sobraría mucho más dinero para trabajar tanto con el mantenimiento y el mejoramiento de lo que es las operaciones de la autoridad. Entonces, en la misma ronda empiezo con el Partido Independentista, licenciado Ángel Negrón. ¿Qué piensa de estas declaraciones del abogado que obviamente lleva años litigando desde que entró Luma? Es el que ha estado con la jueza Laura Taylor Swain y litigando contra la Junta. Me gustaría una reacción de los 3. Adelante. Pues mira, Ada, desafortunadamente hay otros ámbitos de la vida en que la vida continúa, y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y el pleito frente a la juez federal Swain es como la espada de Damocles colgando sobre el puertorriqueño en medio de este desastre. Y nuevamente tenemos que depender, desafortunadamente por nuestra condición colonial, de un club de personas
que nadie en Puerto Rico escogió para que en aras del beneficio del pueblo puertorriqueño, y eso entre comillas gigante, negocie, entre comillas también gigante, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y nuevamente esa junta en la que muchos ponen su esperanza, no puedo perder de perspectiva que a lo que vienen a Puerto Rico es a cobrar una deuda. No están aquí ni por el bienestar del país, ni por el bienestar del servicio eléctrico, sino por cumplir con números y tablas y planes fiscales que no toman en consideración las necesidades básicas, las más básicas de los puertorriqueños. Y no podemos olvidar que la energía eléctrica es un derecho humano fundamental, porque para muchas personas tener o no tener energía eléctrica puede significar la vida, porque personas que dependen de aparatos para su salud que funcionan con energía y que sin eso o sin un aire acondicionado por alguna otra condición, su vida corre peligro. Pero eso para la Junta y para la juez Swain y para los abogados que se especializan en quiebra ni les va ni les viene. Y nuevamente estamos presos a la espera de la negociación, entre comillas, que quieren que asumamos una deuda impagable, en muchos casos ilegal, pero por nuestra condición colonial, ¿verdad? Sé que vas a tener un panel de las leyes de cabotaje que también está atado a este tema. Por nuestra condición colonial es poco, por no decir nada, lo que podemos hacer los puertorriqueños para atender ese gran problema. Representante Orlando Aponte, Rosario. Bueno, sobre este particular, tengo que decirte que la Cámara de Representantes, ¿verdad?, el cuerpo que yo pertenezco, se ha distinguido porque ha dado todas las luchas necesarias en favor del pueblo, en favor de la gente, con relación a estos temas, ¿verdad?, de la quiebra a la cual nos sometieron los últimos gobiernos, principalmente de los dos partidos principales, porque no es mi rol aquí buscar echarle culpa exclusivamente a los gobiernos del PNP. Sabemos, y el país no tiene duda, que los principales responsables fueron aquellos que embrollaron al país, aquellos que ahora van a analizar la situación política del país a los programas de radio, televisión, y van a la prensa a decir cómo pueden solucionar, pero sin embargo llevan décadas presidiendo los cuerpos legislativos, gobernando, participando, creando política pública. De hecho, endeudaron al país, son los responsables de la deuda que ahora pues quieren que el gobierno de Puerto Rico y los puertorriqueños asumamos por mala planificación, malas políticas públicas, malas gerencias. Pero la Cámara de Representantes, por ejemplo, ahora mismo acabamos de someter unos recursos a la Corte, ya que aprobamos una legislación que protegía o protege las pensiones, recordarán, y eso se validó. Se había dicho por muchos grupos diciendo que el plan de ajuste que fue aprobado por la Cámara de Representantes y que eventualmente fue firmado por el gobernador iba a cortar pensiones, y después vimos que no, cortaron pensiones. Aquí está pasando algo similar con la reforma laboral. Nosotros aprobamos una reforma que le devolvía los derechos a las personas que se los quitaron el pasado cuatrenio, que no tenía realmente nada que ver con el plan fiscal, pero hay una política neoliberal de los pasados años que está bien atada al Partido Republicano, al Partido Nuevo Progresista, que quiere ir en contra de los trabajadores, en contra del pueblo y a favor de los grandes intereses. Y nosotros, la Cámara de Representantes, estamos dando la batalla que no está dando Pedro Pierluisi para poder validar esa legislación. Aquí va a pasar lo mismo con la Autoridad Eléctrica. A Natalie Yaresco, antes de irse, hizo una reunión con los legisladores para proponer que nosotros aprobáramos una legislación y que estableciera unos aumentos tarifarios, de hecho hasta un llamado y conocido impuesto al sol para poder pagarle a los bonistas, y principalmente la deuda aquella que fue de más de
$8,000 millones que el propio Josué Colón, cuando estaba bajo administración de Fortuño, fue el que la incurrió, y aquella legislatura fue también la que la respaldó. Pues realmente nosotros tenemos que defender al pueblo, ir a donde tengamos que ir, independientemente del estatus político, independientemente de que Pedro Pierluisi fue el que cabildió cuando era comisionado para que trajeran la Junta, ya eso pasó. Independientemente de que Pedro Pierluisi se vendió políticamente, de que él era el amigo de la Junta, o que él era el abogado de la Junta, o de que él trabajó para la Junta, o de que él le facturó como abogado a la Junta y sus buenas relaciones con la Junta, pero ahora no lo vemos sacando la cara por el país, enfrentándose a la Junta para este tipo de imposiciones. Pero reducir esta situación, que realmente la raíz viene de los malos manejos, obviamente principalmente de los gobiernos que nos endeudaron, y por la mala gerencia endeudaron a la Autoridad de Energía Eléctrica, una corporación pública que operaba un monopolio, que se supone que no operara en pérdidas, pero para crear bajas tarifarias artificiales unos meses antes de las elecciones, pues embrollaron. Pues tengo que ir a la pausa, me dice la Jara, así que es la pausa obligatoria de las 1:30. Regresamos en breve al panel de análisis político a escuchar el turno completo del representante José Aponte Hernández por el Partido No Progresista. Estaba en el uso de la palabra el representante Orlando Aponte Rosario, no sé si se va a quedar un rato más, y está el licenciado Ángel Negrón por el Partido Independiente Puertorriqueño. Regresamos en breve, estoy directo al punto. Y de regreso a Directo al Punto, vamos al turno del representante José Aponte Hernández. Estábamos hablando de la situación de la Junta de Control Fiscal y de ¿verdad? Lo que plantea no solamente el abogado que está litigando en todo este proceso de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo quedarían las cosas. Vamos a ver la opinión, ¿verdad? Y el comentario de José Aponte. Adelante. Bueno, el planteamiento que hace el abogado es muy cierto. Si no se resuelve el asunto en el tribunal, y se deja sin efecto la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos vamos a ver y nos vamos a desear. ¿Por qué nos vamos a ver y nos vamos a desear? Porque habría que pagar el completo de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que la llevó a la quiebra. De hecho, en el 2013, habiendo llegado la administración de Alejandro García Padilla, en ese proceso, Josué Colón seguía como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y le pidieron su recomendación sobre una emisión de bonos y él se opuso a esa emisión de bonos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que salió de la autoridad, lo sacaron de la dirección ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Sabe quién fue el que dirigió entonces la autoridad de ahí en adelante? ¿Te suena el nombre del ingeniero Juan Alicea? Juan Alicea, que fue nombrado por Alejandro García Padilla, fue quien le dio para adelante a la emisión de bonos en el 2013, que luego de emitidos los bonos, el señor gobernador dijo: pero no la vamos a pagar, me vale la deuda, que vengan y nos demanden. Y fue cuando primero en la historia de Puerto Rico se violó la Constitución, que establece que se garantiza la deuda del gobierno de Puerto Rico. Esas son las realidades. Esas son las realidades. La emisión de bonos que llevó al punto crucial la Autoridad de Energía Eléctrica se hizo en el 2013 bajo Alejandro García Padilla y Juan Alicea como ingeniero administrador, director ejecutivo de la autoridad, que de hecho, dicho sea de paso, era el director de la planta de Palo Seco cuando cogió fuego. ¿Y qué ocurrió? Lo premiaron, lo llevaron entonces después a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica. Esas son realidades y realidades. Pero hay que bregar con ello. Yo espero que se pueda llegar a un acuerdo en la Corte de Quiebra para evitar que haya que pagar todo ese dinero. Porque si hay que pagar todo ese dinero, no hay recursos para pagar. Así que ¿de dónde van a salir
de los bolsillos de los contribuyentes y no va a haber dinero para ponerle entonces el sistema eléctrico en condiciones y pagar la deuda también. Así que, ¿dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar a un empeoramiento de la situación que hoy critican a la Autoridad de Energía Eléctrica, critican a Luma, porque es en conjunto y una genera y la otra distribuye. Y hay situaciones y situaciones. El sistema está tan delicado que Josué Colón, mi amigo Josué Colón, ha estado llevando la dirección de la generación al punto óptimo con el grupo, y vimos cómo tan pronto salió el anterior y llegó Colón, se le dio estabilidad al sistema de generación. Sin embargo, en este momento, pues se está bregando con sistemas que son viejos, obsoletos y sin mantenimiento por décadas. ¿Qué ocurrió esta mañana de madrugada? Salieron 2 de las turbinas de Costa Azul y hubo una gran cantidad de clientes, de usuarios que quedaron sin servicio, pero se movieron rápidamente y levantando otros sistemas de apoyo pudieron cubrir la falta de generación de esas 2 turbinas. En cuanto a la quiebra, vuelvo. Ojalá Dios quiera que pueda haber acuerdo, porque si no, incluyendo la última emisión de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica que llevó a cabo por instrucciones del gobernador Alejandro García Padilla, de la Junta de Directores en aquel momento dirigida por el Partido Popular, y su director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica con el ingeniero Juan Alicea, hicieron la emisión y después dijeron, nos vamos con los chavos y no te vamos a pagar. Y hoy estamos, como parte de la quiebra, bregando con eso también. El tema del estatus, cada vez que se toca, pues es el famoso tirijala, ¿verdad? Y yo sé que hay temas como, por ejemplo, el aborto o decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo. Y ahora está el tema de la marihuana, que obviamente, pues los estados, los 50 estados y los territorios, cada cual decide como mejor entienda, pero como Puerto Rico siempre está hablando de que la mayoría ha decidido en los diferentes referéndums, plebiscitos que quiere estar unido a los Estados Unidos, pues la gente pensaría que cada vez que diga algo el presidente o el Congreso, pues el partido que está en el poder, que es el Partido Nuevo Progresista, que obviamente está más enfilado o es el único que dice estar enfilado a buscar la estadidad, pues quisiera parecerse, hablan de la reforma laboral, hablan de la reforma contributiva, que por qué no hacemos algo que sea más similar a lo que pasa en Estados Unidos. Y bueno, y traigo el tema ahora de la marihuana porque como fue el último que salió, por un lado hay un representante que pide que se regule el uso de la marihuana, y el gobernador ya advirtió que independientemente que Biden dijo que va a liberar a todos los presos en las cárceles federales que tengan que ver con temas de marihuana, el gobernador ha dicho ya que no. Así que vamos a escuchar al licenciado Ángel Negrón por el Partido Independentista Puertorriqueño. Y hay que aclarar, porque lo que el presidente Biden hizo fue un perdón a las personas que están convictas por el delito de marihuana de posesión. Correcto. Simple, posesión simple. Una bolsita de marihuana, 2 bolsitas, las que sean. Ahí no hay nadie que esté con algún tráfico por tráfico y todas esas cosas de marihuana, todo eso, otros pues, delitos. Vendió que es un traficante. O sea, estamos hablando de usuarios en casos simples. O sea que, y desafortunadamente el sistema auspiciado por los norteamericanos, porque tampoco es una exclusividad de aquí, de mano dura contra el crimen y de la guerra contra las drogas, lo que ha llevado es a muchas personas a caer en la cárcel por cantidades pequeñas de marihuana, que obviamente eran usuarios, no necesariamente distribuidores. Y dentro de la cárcel, desafortunadamente, se han perdido, porque ahí en la cárcel, el que cree
que los programas de rehabilitación fluyen y que los programas de rehabilitación sobran y que hay muchas oportunidades, está equivocado. En la cárcel, desafortunadamente, a lo que llegan es a aprender hacer otro tipo de criminal o otro tipo de a cometer otros actos, ¿verdad? La cárcel es mala escuela para las personas. Así que mantener a estas personas presas por un delito como este de posesión simple de marihuana es desafortunado y es un enfoque incorrecto. Hace tiempo que Puerto Rico y también los Estados Unidos perdió la guerra contra las drogas y hay que buscar otro tipo de solución a este problema. Y muchas personas hablan de la medicalización de la droga, otros hablan de permitir el uso recreativo de la marihuana por verdad, porque no es una droga como otras, por ejemplo, opiáceos que tienen otras complicaciones. Así que me parece que la negativa del gobernador de emular a la acción del presidente Biden tajantemente me parece una incorrecta, me parece un mal enfoque, un enfoque que ya ha dado lo que iba a dar y que no ha dado los resultados que se esperaba, porque desafortunadamente es un enfoque erróneo y equivocado. Y lo que hace eso es servir de escuela de criminalidad cuando personas por delitos tan, no quiero decir, porque ¿verdad? Sigue siendo un delito, pero delito prácticamente sin víctimas, que la víctima es el propio usuario, están presos sin posibilidad de salir. Me parece una política pública incorrecta la del gobernador. Esperemos que recapacite y se dé cuenta que en las cárceles no necesitamos más personas, necesitamos más rehabilitación y necesitamos más oportunidades para las personas y para la población penal. Muchas gracias. Vamos con el representante Orlando Aponte Rosario. Claro, Ada, antes de comentar este tema, me parece importante querer resumir y cerrar la idea que hablaba con relación a la deuda. Es que en la Cámara de Representantes no vamos a apoyar ninguna clase de acuerdo que conlleve algún aumento en la tarifa, ¿verdad? Porque precisamente el gobierno federal, a través del Estado Libre Asociado que tenemos y que nosotros defendemos, ha permitido que se otorguen o se concedan sobre 13,000 millones de dólares para la reconstrucción de nuestro sistema energético. O sea, se habla de calderas obsoletas o se habla de problemas en la distribución o la transmisión de energía en Puerto Rico, pero hay espacio para construir nuevos modelos de energía y este es un gran momento que podemos aprovechar, ¿verdad? Y no tenemos que embrollar el futuro de nuestras generaciones, no solamente económico, también de desarrollo social, desarrollo energético se puede poner en peligro si no se hace una buena negociación en esta circunstancia que estamos de quiebra. Con relación al tema que nos trae, me parece, yo he sido consistente y me parece adecuada la política pública que está adoptando el presidente Biden a los fines de que un usuario, ¿verdad? Una persona que tenga problemas de adicción con la sustancia de marihuana no debería estar encarcelado, pues el daño es mayor que la propia enfermedad. Nuestro sistema jurídico dispone que las penas deben ser proporcionales a la conducta y no debería haber castigos crueles e inusitados. No, nadie pensaría que es adecuado meter a una persona presa por tomarse una Coca-Cola que tiene altos niveles de azúcar y que lo puede enfermar, o porque se tome una cerveza y que pudiera causar algún tipo de adicción como el alcoholismo. Es impensable pensar que a una persona le puedan condenar a una pena de presidio por 3 años de cárcel por la mera posesión de este tipo de sustancias. Pues yo creo que ese mismo enfoque es el que teníamos que adoptar en Puerto Rico, y yo he sido consistente y he presentado legislación y hemos aprobado legislación dirigida a que las personas que son intervenidas con la posesión de un cigarrillo o con la mera posesión simple de cantidades ínfimas de estas sustancias no sean penalizados o castigados con penas de cárcel. Claro está,
no podemos fomentar el uso de esta ninguna otra sustancia. Nosotros no podemos fomentar el uso de sustancias controladas de ninguna naturaleza, pero naturalmente hay que tratar el asunto como lo que es una enfermedad. Así que parece inadecuada la respuesta del gobernador nuevamente, a pesar de que es demócrata y se supone que siga este tipo de corrientes, ¿verdad? Que se entiende que son vanguardistas, son progresistas y que establece o estipula que la guerra contra las drogas de los años 70, 80, que establece el presidente Reagan, que costó trillones, no dije billones, trillones de dólares al erario, a los taxpayers, fracasó. Y hay que mirar esta respuesta o esta atención que se tiene que dar a las drogas desde un enfoque más salubrista, no uno tan punitivo. Y que me parece, de hecho, yo firmé una carta con otros legisladores de multipartita hace creo que más de 6 meses, pidiéndole al gobernador Pierluisi que use sus prerrogativas constitucionales para que indulte a cualquier persona que en Puerto Rico esté pagando una pena de cárcel por la mera posesión o lo que se conoce como la posesión simple de cantidades ínfimas de marihuana. Él obviamente pues no hizo caso y ahora mira, el tiempo nos da la razón, lo mismo que nosotros le peticionamos hace meses, legislación que hemos presentado y aprobado en esta dirección, el propio presidente de Estados Unidos, la gran nación como le llaman, a lo que muchos aspiran, pero no la entienden, ¿verdad? Y no participan de su democracia, pues no aplican esa política pública en Puerto Rico. Me despido y cuidado porque tengo que salir por otro compromiso. Siempre es un placer. Mucha suerte en su viaje, que llegue bien, y vamos con el representante José Aponte Hernández. Mira, la determinación del presidente, pero antes de ir a la determinación del presidente, la realidad es que en los asuntos que hemos atendido, hemos tratado anteriormente en el programa, volvemos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Y por más luz que tenga alguien, no necesariamente va a ver. Porque si la capacidad no le da, por más que haya estudiado, pues simplemente no hay esa reacción apropiada. En el proceso, nosotros vamos a estar atendiendo todo lo que es el proceso de reconexión del sistema eléctrico, todo lo que son el asunto de las deudas. Y de hecho, cuando yo dije ahorita que Dios quiera que se llegue a un acuerdo, porque si no, nos va a ir bien mal cuando haya que pagar toda la deuda. Hay personas que entienden que lo vamos a aprobar nosotros en la legislatura. No vamos a ser nosotros en la legislatura. Va a ser una decisión del Tribunal de Quiebra Federal imponiendo la responsabilidad de pagar lo que cogieron de manera irresponsable y después dijeron que no lo iban a pagar porque un director ejecutivo dijo: yo no voy a aprobar ni respaldo esa emisión de bono porque no hay con qué pagarla, y la hicieron y después dijeron no la voy a pagar. Pues nos llevaron a la quiebra. El tribunal tomará sus determinaciones y ¿qué ocurrirá después? Adajitza, tú has cubierto varias noticias cuando la legislatura en Puerto Rico toma una determinación y no el tribunal de quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal dice: no, esa legislación no va. La ley laboral enmienda a las leyes laborales y se aprobó. El gobernador firmó. ¿Y qué hizo la Junta? Eso no se va a implementar. Es que no entienden. Y ellos aplauden porque como colonia, como territorio, le dan unas migajas que en muchas ocasiones no son ni paridad tan siquiera. Y escuchaba yo al presidente de la Cámara hoy decir que había un vía crucis y había una acción de estar todos los años yendo a Washington a pedir los fondos para cubrir el asunto de la salud del pueblo. Señor presidente de la Cámara,
si fuésemos Estado, no habría que ir a pedir migajas. Nos darían lo que nos corresponde en igualdad. Mientras en fondos Medicaid a Puerto Rico le asignan de manera ordinaria hasta un 55% de lo aportado por cada contribuyente, un 55% nada más. En los estados distribuyen no menos del 88%. Pero prefieren seguir siendo colonia, prefieren ir allí, arrodillársele al frente a algún congresista. Ay, por favor, dame 2 o 3 migajas más, en vez de ir de pie y exigirle, a mí me corresponde como ciudadano americano y yo quiero la igualdad para Puerto Rico, porque paridad no es igualdad. La paridad se da por legislación o por reglamentación de una agencia, pero de igual manera se quita. La igualdad no la puede quitar nadie, porque es el concepto de nuestra Constitución Federal, que lleva casualmente a ese proceso de que todos somos iguales, todos los territorios, todos los estados tienen que atenderse en igualdad. Y en ese proceso de atenderse en igualdad, pues uno pudiese dar muchísimos ejemplos de lo que es igualdad y el concepto que eso representa. Y para cerrar, voy a cerrar con una cita de don Luis Muñoz Marín, porque hay quienes hablan de uno y que si chijí, que si chijá. Pues esa cita de don Luis Muñoz Marín decía: pero sé que como estatus la estadidad es digna porque reconoce igualdad completa y porque otorga poderes que jamás pueden ser arrebatados. Sí, hay puertorriqueños que creen en la estadidad, que creen que es digna, como yo lo creo, y que además, sinceramente, creen que es buena. Voy con el Partido Independentista Puertorriqueño y el licenciado Ángel Negrón y cierro contigo en el minutito y medio que nos queda, porque quería saber qué está pasando en el Partido Independentista, igual que como está hablando aquí del Partido Nuevo Progresista y como lo habló del Partido Popular el representante Orlando Aponte. Adelante. Pues mira, Ada, en estos días hemos estado, ¿verdad? Convertimos el comité en un centro de acopio y recogimos bastante ayuda. Hemos ido a distintos pueblos de la isla, entre ellos fuimos a Utuado, fuimos a Calley, fuimos a Salinas, fuimos a Cabo Rojo, a Mayagüez. En Cabo Rojo, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de, además de llevar artículos de primera necesidad, logramos llevar un grupo de voluntarios médicos que realizaron una feria de salud improvisada, ¿verdad? Porque el área está muy necesitada, el área está muy falta de atenciones y de artículos de primera necesidad, así que hemos estado bastante inmersos, ¿verdad? Dentro de nuestros pocos recursos, ¿verdad? Porque contamos con lo que las personas desde su dádiva, ¿verdad? No brindaron. Con los pocos recursos que tenemos, hemos estado, ¿verdad? Tratando de ayudar a las comunidades que tan mal lo están pasando luego del huracán Fiona, y te puedo decir que básicamente en eso se han concentrado nuestras acciones en las últimas 3 semanas. Quiero agradecer personalmente a todos los doctores y estudiantes de medicina que nos acompañaron en Cabo Rojo y que donaron su tiempo, su conocimiento y sus servicios en este momento en que tanto el pueblo de Puerto Rico los necesitaba. Mi agradecimiento, y me quito el sombrero ante esos
jóvenes, porque eran doctores jóvenes, comprometidos con el país y comprometidos con ponernos de pie nuevamente. Muchas gracias, licenciado Ángel Negrón, por el Partido Independentista Puertorriqueño, el representante José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista y Orlando Aponte Rosario por el Partido Popular Democrático. Ya será hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde y pausamos y regresamos. Vamos a hablar de la ley de cabotaje y ya están con nosotros Manuel Jiménez, William Suárez y ya mismito se unen José Alameda y el otro panelista más, ya mismito en breve. Esto es Directo al Punto.